Capítulo 20. Adivino ciego, parte 3. Mientras Lu Nianqi se secaba las lágrimas, su expresión se volvió terca otra vez. Se agarró una esquina de su camisa y comenzó a jugar con ella, evitando el contacto visual con Xue Xian y Xuan Ming. Miró hacia la pequeña llama del hogar y dijo con voz melancólica: Hace medio mes, Lu Xiyu me dijo que iba a hacer un viaje a la isla de la lápida en el río. La sección del río que atravesaba el condado de Wolong era en gran parte poco profunda y estrecha, con una corriente débil y una pizca de islotes aquí y allá. Los islotes eran tan minúsculos que, si los hermanos Lu hubieran construido su gallinero en uno de ellos también se habrían sentido acorralados. Los islotes alimentaban largos y finos campos de hierba salvaje y servían principalmente como lugares de descanso para las aves náuticas, todos excepto uno, que era mucho más grande, lo suficientemente grande como para ser considerado una isla. Desde lejos, esa isla parecía albergar un parche de bosque salvaje cuyas ramas de árbol se enredaban entre sí para crear la sensación de un gran bollo de manto verde o una lápida. Los lugareños la llamaron Isla Manto o Isla Lápida. A la mayoría de la gente no le gustaba acercarse a la Isla Lápida. De hecho, no había nada allí excepto hierba salvaje y árboles. Era estéril y oscuro y no invitaba a nada. Los únicos que pusieron un pie en la isla de la lápida fueron los farmacéuticos. Aparentemente, el suelo salvaje de la isla era increíblemente fértil y húmedo, un excelente y espontáneo lugar para las hierbas medicinales. Lu Xiyu había estado ahí 2 o 3 veces. En una brillante mañana hace medio mes, Lu Nianqi se despertó para encontrar una nota al lado de la cama. Lu Xiyu no sabía usar un pincel y cuando escribía simplemente metía el dedo directamente en el tintero, así que su escritura era gruesa y fácil de leer. Solo había una línea de escritura torcida en la nota. Viajé a la isla de la lápida. Tal como los observadores externos habían notado, los hermanos Lu no tenían una buena relación. Lu Nianqi era un niño irritable y de mal genio, difícil de manejar, y Lu Xiyu era un místico excéntrico y distante que hablaba lo menos posible. No era nada extraño que desapareciera y dejara solo una nota. Así, Nianqi no le dio más vueltas. Se levantó para cocinar su comida y recoger leña, haciendo todas sus tareas habituales mientras esperaba el regreso de Xiyu. Por la noche comenzó a llover a cántaros. Aún no había señales de Xiyu. Finalmente fui al puerto del río, pero los barqueros de allí dijeron que la lluvia era demasiado fuerte, así que no pudieron cruzarlo. Dijeron que vieron a Xiyu subirse al bote con toldo del viejo Liu, y que el viejo Liu tampoco había regresado, que probablemente se quedaban allí para protegerse de la lluvia. Aunque Lu Nianqi era joven, hablaba con claridad e inteligencia. Pensé que podía haber una tenue luz de linterna en la isla y que realmente estaban esperando que la lluvia parara. Así que volví, pero entonces, la tormenta se prolongó durante 3 días inundando el río. Todos los días, Lu Nianqi fue al puerto del río para comprobar que la luz de la linterna seguía encendida y esperó con impaciencia que parara la lluvia. Con algo de cambio suelto, fue a contratar a un barquero para que lo llevara a la isla de la lápida, pero no vieron ninguna señal de Lu Xiyu ni del viejo Liu. Busqué por toda la isla, pero no pude encontrarlo. Lo escuché solamente una vez, dijo Lu Nianqi. Pero cuando lo llamé no respondió. Con el tiempo, Lu Nianqi buscó en la isla 6 o 7 veces, pero no pudo encontrar a Lu Xiyu. Hace unos días, un oscuro remolino apareció en las aguas cerca de la isla Lápida, y 2 barcos en fila zozobraron ahí. Ahora, los barqueros se negaban a ir, no importaba cómo Nianqi lo pidiera. Aún más extraño, Lu Nianqi comenzó a oír los sonidos de alguien rascando la puerta cada mañana y a medianoche. Al principio, pensó que Xiyu había vuelto y se apresuró a abrir la puerta, pero no encontró a nadie del otro lado. Caminó por el vecindario, pero no encontró nada. Y para cuando regresó, alguien había buscado en el cofre de las cosas de su habitación. Dentro habían estado todos nuestros ahorros. Eran 4 cadenas de monedas. Todo había desaparecido. No quedaba ni un solo centavo. ¿Cómo se suponía que iba a contratar a los barqueros ahora? Mientras Nianqi recordaba el incidente, sus pelos se erizaron como un perro callejero aterrorizado. Xue Xian chasqueó su lengua. Por eso nos echaste agua encima cuando intentamos llamar a la puerta. ¿Qué clase de hijo de puta le roba a un niño de 8 años?
Pero solo porque alguien te haya robado 4 cadenas de monedas, no significa que puedas seguir adelante y tomar mi canica dorada. ¿Qué lógica es esa? Deberías estar agradecido de que estoy físicamente indispuesto en este momento, o de lo contrario, te habría colgado y sumergido en el agua. ¿Quién es el niño de 8 años? Lu Nianqi respondió con la cara carmesí. ¿Tú? ¿Quién más? Xue Xian dijo. ¡Tengo 15 años! Lu Nianqi gritó furioso. Estuve enfermo de niño y se me atrofió el crecimiento. Es grosero tratar de adivinar la edad de alguien basándose solamente en su apariencia. Xue Xian estaba desconcertado. Al final, sin embargo, no le importaba la edad o la altura del niño. Quería saber si Lu Shiyu seguía vivo. Claramente no era el único con esa pregunta. Xuanmin levantó su brazo. Con un golpe de su manga, la débil llama murió, dejando un montón de cenizas verdes y humo. Se acercó y tomó a Xue Xian y a Yan Xinin de la ramita. Los 2 hombres de papel delgado se habían secado y estaban seguros y bien. El único problema era que su tinta había empezado a correrse. Yan Xinin se transformó de nuevo en su forma humana de carne y hueso. Los 2 círculos oscuros bajo sus ojos se habían vuelto mucho más prominentes y ahora cubrían la mitad de su cara. Parecía un enfermo terminal, tal vez a solo un día de la muerte. El pobre Xue Xian ni siquiera podía convertirse en humano. No tenía sentido, ya que todavía no podía caminar. El goteo de tinta era aún más obvio en su diminuta cara. Goteaba como un moco. Antes solo había sido una visión para ojos doloridos. Ahora parecía que sangraba por todos los orificios. Le picaban los ojos incluso al mirarlo. Xuanmin lo miró e inmediatamente lo empujó de vuelta a la bolsa. Había una mirada entumecida y resignada en su cara. Lu Nianqi vio que el monje helado se preparaba para salir. No pudo evitar exigir. ¿A dónde vas? Al río, dijo Xuanmin. Lu Nianqi se levantó de un salto y se precipitó con ansiedad. ¿Vas a buscar a Lu Shiyu? ¿Puedes llevarme contigo? Yo también voy. Haz lo que quieras, respondió Xuanmin sin siquiera mirar al niño. Dando otra vez pasos largos, comenzó a caminar hacia el puerto del río. Habían pasado unos días desde la última vez que residió en la bolsa de Xuanmin. A su regreso, Xue Xian descubrió que ahora había cosas nuevas en su interior. Aparte de su preciosa canica y la pequeña bolsa de agujas, también había todo tipo de artículos diversos. Xue Xian se acercó en la oscuridad, recogió un objeto y luego le dio un mordisco. Eran piezas de plata, dinero y bastante. ¿De dónde habían salido? El puerto del río estaba sofocado por la nieve y la niebla. Unos cuantos barcos se abalanceaban por la orilla. Los barqueros probablemente estaban todos acurrucados dentro de los botes con toldo. El frío era espeluznante. Xuanmin hizo sonar el colgante de monedas de cobre en su cadera. Algunos barqueros sacaron sus cabezas de sus toldos y uno de ellos dijo en un tono aburrido: demasiada niebla. No podemos cruzar el río. Vuelve más tarde. No vamos a cruzar. Xuanmin señaló el centro del río. Vamos a la isla de la lápida. Los barqueros sacudieron sus cabezas y se retiraron a sus toldos. Solo quedaba un barquero de aspecto simpático y explicó: recientemente ha aparecido un remolino cerca de la isla y ha destrozado un par de barcos. Usted no es un local, ¿verdad, joven amo? Sea lo que sea que quiera hacer, siga mi consejo y encuentre otro lugar para hacerlo. Ningún barquero de aquí te llevará allí. Xuanmin escuchó tranquilamente mientras hablaba y luego dijo: ¿cuánto costaría alquilar solo el barco? El barquero lo miró fijamente aturdido. Los clientes a menudo querían alquilar los hermosos cruceros de turismo, pero raramente alguien pedía un barco con toldo. Además, estos barcos eran estrechos y difíciles de maniobrar. Sin un barquero a bordo, a la gente común le resultaba imposible controlar el barco. El barquero tartamudeó confundido, mientras el audaz Xue Xian buscó en la bolsa 2 piezas de plata y las sacó de la misma. Exasperado, Xuanmin dejó que el demonio empujara el dinero en su mano, y luego volvió a meter las patas del demonio dentro de la bolsa. Sin demora, le entregó al barquero la plata. De vuelta a la bolsa, Xue Xian no descansó. Empezó a darle una palmada en la cadera a Xuanmin y dijo fingiendo seriedad: es inconveniente para mí alcanzar mi propia billetera ahora. No te preocupes, burro calvo, no me aprovecharé de ti, te devolveré el doble. Xuanmin fingió que no existía. El barquero se llevó la plata,
Ni siquiera necesitó mirarla. Solo por el peso sabía que era una gran cantidad. Incómodamente dijo: «No necesito todo esto». Pero la cara de Xuan Min era tan intimidante. Era incluso más fría que los copos de nieve que volaban erráticamente por todo su cuerpo. El barquero vio que el monje no planeaba cambiar de opinión, así que salió del barco sin gracia y ayudó a Xuan Min y a sus compañeros a seguir adelante. Aún escéptico, preguntó: «¿Realmente sabes cómo manejar el barco?». Lu Nianchi tenía la misma inquietud que el barquero, pero temía que si seguía esa línea de interrogatorio, Xuan Min decidiría repentinamente no ir más. Así que, aunque su expresión era de confusión y miraba con ansiedad y sospecha a Xuan Min y Yan Xining, se subió obedientemente al barco. Antes de que Xuan Min subiera a bordo, él distraídamente arrancó una caña de la orilla. Lu Nianchi observó desconcertado cómo Xuan Min entonces tomó un pedazo de papel amarillo doblado de sus ropas y lo pegó en el lado del barco, mientras decía: «Mueve el barco», y luego dejaba que un extremo de la caña cayera al agua. Inmediatamente, el pequeño bote con toldo ronroneó y comenzó a salpicar el agua. Mientras Xuan Min sacudía suavemente la caña, el barco cambió de dirección y se dirigió hacia la isla de la lápida. Nianchi observó ese familiar papel amarillo. Se dio cuenta de que era el mismo papel que Xuan Min le había pegado a la cara antes. ¿Este monje solo tiene un truco? A pesar del talismán que conducía el barco y la caña que controlaba la dirección, Xue Xian todavía no confiaba plenamente en Xuan Min. Colgó de la bolsa y miró fijamente la caña en la mano del monje, negándose a apartar los ojos. Después de un rato, no pudo evitar preguntar: «¿Por qué buscas a Lu Shiyu? ¿También quieres que inspeccione un objeto?». Antes de que Xuan Min tuviera la oportunidad de responder, llegó un repentino grito de Lu Nianchi.